Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Pues hoy es 21 de abril del año 2025 y los que dormimos un poco tarde amanecimos en la madrugada con la noticia que a las 7:35 de la mañana moría su santidad el Papa Francisco, hora de México 0:35 de la noche. Ciertamente el día de ayer, cuando lo veíamos en el último hálito que le dio a la Iglesia Católica en el domingo de Pascua, nos saludó y dijo: felices Pascuas de Resurrección. Un cardenal leyó su mensaje y finalmente él, con mucha dificultad, dio la bendición Urbit et Orbit para Roma y para el mundo. Ya se veía muy cansado, bastante cansado. Tal vez preveíamos algunos que iba a terminar su peregrinar. Ya ha terminado el peregrinar del Papa Francisco, que Dios le dio 88 años de vida, 4 meses. 88 años de vida, 4 meses, y un pontificado de 12 años, 1 mes. Es el Papa 266 de la historia. Podemos contarlo y ser uno de los papas, porque hubo un padre de la Iglesia que se llamaba Ireneo de León y que en el siglo III tuvo la brillante idea de buscar la sucesión de los obispos de las sedes más importantes en aquel tiempo: Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla. Y por eso sabemos que desde Pedro hasta el día de hoy Francisco han gobernado a la Iglesia 266 obispos. Él, de papás italianos, pero migrantes a Argentina, había nacido un 17 de abril del año 1936 en Buenos Aires. Un chico inteligente, un poco enfermo, tenía pasión por el tango y su autor favorito en la juventud fue Fedor Dostoyevsky. Se animó a entrar al seminario con los jesuitas y, después de haber estudiado la filosofía y haber sido maestro, recibió la ordenación sacerdotal en el año 1969. Ocupó varios puestos como jesuita, perfeccionó sus estudios de teología, fue párroco al mismo tiempo, obispo auxiliar y finalmente arzobispo de Buenos Aires y después cardenal. Después de la súbita renuncia del Papa Benedicto XVI, que se cumplió el 28 de febrero del año 2013, hubo sede vacante y el Papa Francisco tomó posesión el 19 de marzo del año 2013. Por tanto, gobernó la Iglesia del 19 de marzo del 2013 al 20 de abril del 2025. Inició precisamente su pontificado con aquella trilogía que había anunciado el Papa Benedicto XVI
que iba a hablar en 3 encíclicas de las virtudes teologales. Había abordado el amor y la esperanza, y ya no concluyó esa encíclica, la concluyó el Papa Francisco y la intituló Lumen Fidei, la luz de la fe. Y yo creo que su pontificado pues estuvo inspirado por la fe puesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero en especial yo creo que parte de su arzobispado como patriarca de Buenos Aires, valga la expresión, fue la atención a la gente segregada, desposeída, que él intituló Cultura del Descarte. El documento Aparecida afirmaba que había que salir de los templos, de las parroquias, y ir a buscar a las ovejas perdidas. Era una iglesia de salida. Hay que ir a las periferias y hay que buscar ahí a las almas que necesitan de Dios. Y por eso él hablaba de que nadie estaba excluido de la iglesia. Y esto es cierto. Esto no es algo nuevo. Es el mismo Jesús que en los evangelios dice: yo no he venido a llamar a los justos, sino he llamado a los pecadores. Y tal vez en estos tiempos podríamos etiquetar a los pecadores, y él afirmaba que nadie estaba excluido de la iglesia. Pero claro, el que quiera caminar en la iglesia pues tendría que tener un proceso de conversión para dejar a un lado aquello que le impide seguir a Cristo verdaderamente y acrecentar su relación con el Señor. Yo creo que esto fue lo que realizó el Papa Francisco a lo largo de sus 12 años de ministerio. Él pensó mucho en los migrantes, porque sus papás fueron migrantes. A él le tocaron estos tiempos de migración continua como consecuencia de las guerras, de las invasiones, de las persecuciones y de países totalitarios o populistas que tristemente persiguen a sus adversarios. Él también pensó mucho y pedía mucho por el exterminio en Yemen, por la iglesia de Venezuela y de Nicaragua, por el Estado palestino tan sucumbido hoy por el Estado israelita. Y ciertamente pues no fue comprendido por los dirigentes de estos países, porque reaccionaron de una manera bastante violenta. Él simplemente quería ser el ejecutor de la paz, llamar a la civilización del amor, como decía su antecesor Pablo VI, a la vivencia de los valores del reino aquí en la tierra. Yo creo que él consolidó el sentido no de lo que se llama ecología, porque la ecología que hoy se enseña es una ecología secularista. Más bien él llamó al mundo la casa común, la casa nuestra. Esta es nuestra casa, pero esta casa, a diferencia de lo que opinan los ecologistas, esta casa fue dada por Dios. Y esto lo imprimió precisamente en su documento Laudato Si. Esta casa no hay que descuidarla. Y hablaba por eso del cambio climático que origina tristemente y que es consecuencia de que no respetamos la casa común que Dios Padre ha dado a la humanidad. Esa es la diferencia con el ecologismo de hoy, porque el ecologismo de hoy ni se acuerda de Dios. No, la casa común es precisamente
el sentido de la creación. Otro elemento de su pontificado era el sentido de que todos somos hermanos, en tutti fratelli. Y considero yo que no sería humanismo, como hoy pretenden y dicen es que fue un papa humanista. No. Si somos católicos, como decía en alguna homilía, la Iglesia Católica no es una fundación, no es una ONG, porque la diferencia con el humanismo actual, entre comillas, es que el humanismo es un auxilio al otro por ser humano. No. Aquí estamos ayudando al otro porque en el otro reconocemos la presencia de Jesús. Porque en el otro reconocemos al mismo Cristo. Por eso no es humanismo, es más bien todos somos hermanos porque somos hijos del Padre. Y todos hemos sido reconciliados con el Padre a través de la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿en qué otra cosa se caracterizó el Papa? Yo creo también el trato a los desposeídos, a los pobres y a los ancianos. El Papa Benedicto tenía una peculiaridad. Cuando fue arzobispo de Argentina, le gustaba ser austero. Cuando él podía, él se preparaba la comida, viajaba por metro o por bus. Y cuando un padre estaba enfermo, él se ofrecía como arzobispo para cuidar al enfermo. Por eso yo creo que cuando lo eligieron pontífice, y recordando la anécdota que él mismo contó, se hizo llamar Francesco. ¿Por qué? Porque Francisco era una figura enigmática, polémica del siglo XIII de la era cristiana. Y Jorge Mario Bergoglio, como buen jesuita, quiso asemejarse a lo que hoy necesita mucho la Iglesia, que es la austeridad, la conversión y la pobreza. Habría que analizar su pensamiento para ver los frutos. Aunque yo siempre he dicho que todos los presbíteros, los obispos y los pontífices, los sínodos y los concilios deben de tener 3 basamentos. El primer basamento es la Sagrada Escritura. Porque toda la Iglesia gira en torno a la sabiduría de la Escritura. Ustedes recordarán, bueno, aquí no lo he comentado, que hace varios meses, no sé si en enero, salió un documento sobre la inteligencia artificial. Y alguien podría decir, ¿acaso la Biblia habla de la inteligencia artificial? Sí, habla indirectamente, y por eso todos los documentos eclesiales del Papa, de las diversas congregaciones, empiezan con una cita bíblica. Y esa cita se refiere precisamente a una afirmación de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Por eso la Escritura es el parteaguas para la interpretación en la Iglesia. Es el primer basamento, y por eso los obispos, el párroco, debe de poner la mano en la Biblia, y aparte tiene que hacer la profesión de fe, porque él tiene que ser fiel a la Escritura, pero junto a la Escritura tiene que ser fiel a la tradición de la Iglesia. Hay un autor del siglo V de la era cristiana que es
Cirilo de Alejandría. Y él, antes del concilio de Éfeso, en el 431, él decía, no solo hay que ver el peso de la Escritura, él decía, hay que ver el peso de los santos padres. Y tercero, el magisterio. El magisterio, que es el intérprete de la Escritura con la ayuda de la tradición. El Papa Francisco, que siempre vio para que nadie fuera excluido de la iglesia, y daba consejos bastante sencillos pero profundos a sacerdotes, a religiosos, a obispos, a laicos. Él algún día decía en una homilía a nosotros los sacerdotes, si estás enojado no confieses, porque la confesión no es la Inquisición. Pero también reprendía a los sacerdotes diciendo, qué mal se ve un sacerdote con un carro último modelo. Esa era la talla del Papa Francisco, que no se quedaba con la palabra en su corazón. Por eso el Papa Francisco, que vio por la gente pobre, por los sencillos, por los enfermos, por los migrantes, por los ancianos, yo estoy seguro que quiso despedirse de nosotros. Claro, eso algún día lo sabremos o tal vez nunca lo sepamos, si el médico le dio permiso para salir, porque los que hemos tenido oportunidad de estar en la Plaza de San Pedro, hace un viento terrible. Y yo no sé si un enfermo y un hombre que está mal de los pulmones podría salir. Y si salió a motu propio, pues él quiso despedirse y darnos la bendición, pero fue en el domingo de Pascua, bueno, lunes para el tiempo de Roma, pero en la octava de la Pascua, donde Dios lo ha llamado a cuentas. De hecho, todos vamos a tomar estafeta. Él tomó estafeta de Benedicto, Benedicto de Juan Pablo II, Juan Pablo II de Juan Pablo I, él de Pablo VI y él de Juan XXIII. Pero todos vamos a morirnos. Y por eso el Papa, en su humildad, él reformó el ordo sobre el sepulcro, el entierro, a él, es decir, al obispo de Roma. Él pidió que no tuviera por parte de la curia romana un funeral privado, como era costumbre. Él pidió que no hubiera catafalco ni 3 ataúdes, como era costumbre. Él pidió ser velado en un sencillo ataúd que estuviera a la ras del piso. Claro, no sé si eso lo vayan a cumplir. Ha muerto en Santa Marta, se hizo el anuncio en la capilla de Santa Marta y el camarlengo dijo esas palabras, que a las 7:35 de la mañana el Papa había sido llevado a la casa del Padre. Si nos ceñimos a la antigua tradición, tendría que llevarse el cuerpo al Palacio Apostólico del Papa y el camarlengo llamarlo 3 veces por su nombre bautismal. Jorge Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio. Y si él no respondía, porque lógico, ya está muerto, entonces el camarlengo decía, no está aquí, ha muerto. Y después le tocarían la frente con un
no recuerdo el nombre, con lo que se cabla, con un martillo pequeño de plata en la frente para constatar que está muerto. Después tendría que encerrarse su recámara con su despacho, con sellos, yo supongo que también con sellos su lugar en Santa Marta, para que no se alteren sus documentos, y el anillo del pescador era fundido o a veces inutilizado para que se conservara, para que nadie más firmara. Hoy cesaron de sus funciones todos, exceptuando el vicario de Roma y el camarlengo. A partir de ahora no puede haber nombramientos. A partir de ahora, en las misas ya no se va a pronunciar su nombre, solamente se va a pronunciar el nombre del obispo propio. Se va a velar en la Ciudad del Vaticano, eso consideramos, pero él, a diferencia de sus antecesores, él pidió no ser enterrado en las grutas vaticanas que están abajo del ciprés de San Pedro. No, él pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Les recuerdo que en Roma hay 4 basílicas importantes: San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Y él tenía la costumbre en los viajes que hizo, por cierto, iba a países donde había minorías católicas. Y ahí, precisamente antes de ir a esos países, iba a la iglesia de Santa María la Mayor, porque ahí hay una devoción profunda a María como salud del pueblo romano. Llevaba un arreglo floral y le pedía a la Virgen María que lo protegiera. Ahí va a ser enterrado a los pies de la Virgen María. Habrá un novenario que será iniciado por el secretario de Estado, y después de luto, tal vez pasen unos 15 o 20 días, van a ir llegando los cardenales del mundo, se les va a asignar un templo donde puedan celebrar la Eucaristía hasta esperar el cónclave. ¿Quién va a presidir? El decano. Y se van a encerrar en la Capilla Sixtina y van a estar en Santa Marta. Claro, no especulemos como en esta película cuyo nombre no quiero ni decir, donde se especulan pasiones, intereses, cuando hay un cónclave. Yo, como hombre de fe y después de 32 años de ordenado, yo creo que cuando eligen a un diácono transitorio o permanente, cuando eligen a una religiosa, cuando eligen a un presbítero, un obispo, o cuando eligen al Papa, tiene que ser obra del Espíritu Santo. Porque hoy se presentan varias interrogantes. ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Será un conservador o será un liberal? Dejémonos de esas cosas. Yo creo que el timón de la iglesia, Mateo capítulo 16, versículo 18, tiene que ser dado por el Espíritu Santo a un hombre que pueda continuar velando por la Sagrada Escritura, por la tradición y por el magisterio. Así tiene que entenderse, porque si entendemos que hay pasiones, que hay grupillos, no, yo creo que impera el Espíritu Santo. Aquí en México solamente habrá 2 cardenales electores, el cardenal Robles de Guadalajara y el cardenal Aguirretes de México. Los demás son cardenales eméritos. ¿Quiénes van a participar? Cerca del 65%
los actuales cardenales han sido elegidos por el Papa Francisco, porque ciertamente algo que él tuvo es que tuvo varios consistorios donde eligió a muchos cardenales. Y el 35% es de los que nombró Benedicto en 8 años de pontificado, y algunos que quedan del Papa Juan Pablo II. ¿Cuándo habrá Papa? Cuando esté la fumata blanca y cuando nos digan, os anunciamos una buena noticia, que habrá un nuevo Papa. ¿Quién será? Pues la verdad no lo sabemos. Eso lo elegirán los cardenales electores. Pues esto es lo que hoy celebramos. Digo celebramos porque los que creemos en la resurrección sabemos que el Papa ha cumplido su misión y que el día de hoy le dijo Jesús al Papa: ven, siervo bueno y fiel, a gozar de la presencia de tu Dios. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, tu palabra santifica a todas las personas. Dale el descanso eterno a su santidad el Papa Francisco, y es que algún día todos gocemos de completa salud de alma y cuerpo, por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno, y luz capare la luz eterna, descansa en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Muchas gracias.